Estas guerras híbridas lo que hacen es que tienen un menú, digamos, de cosas que pueden hacer. Entonces manejan, por supuesto, noticias falsas, presiones diplomáticas, guerra jurídica, que es el lawfare, intervenciones del extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso de desaforo de López Obrador pues fue el primer lawfare, que además fue de alguna manera exitoso en cuanto a que sí logró como un antecedente poder, como un antecedente a lo que al siguiente año pues fue la campaña sucia y después evidentemente el fraude electoral. Representa esta visión que concebía al periodismo como un gran negocio. Eso es lo que representa Carlos Loret de Mola. Busca tocar personalmente al presidente de la República, busca tocarlo en sus hijos. Ya se metieron con el hijo mayor, y una de las cosas que declaró Loret hace poco es, y ahora vamos por el otro hijo. Claro. Es una estrategia muy perversa. Yo creo que si no hubiera mañanera, se lo hubieran acabado desde hace muchísimos meses. Y con la pandemia, imagínate pandemia y sin mañanera, realmente los grados, los niveles de aceptación del gobierno del López Obrador estarían más bajos que los de Peña Nieto al final de su sexenio. A intereses políticos que están actuando, haciendo política en contra de él y haciéndolo de la peor manera, porque no lo están haciendo de manera directa y de manera honesta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Revelaciones? Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de análisis, de opinión, de reflexión. Y bueno, comentarles, por supuesto, que hoy tenemos a dos grandes invitados, a dos personajes que ya han estado aquí, por supuesto, analizando el acontecer nacional e internacional. Y saludo con mucho gusto, por supuesto, a Rafael Barajas, el Fisgón. Rafa, ¿cómo estás? Pues bien, muy agradecido de estar invitado en tu programa, Jesús. Gracias, Rafa. José Hernández, Monero Hernández, ¿cómo estás, Pepe? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Saludos a Rafa. Pues los molestamos para hablar de esta guerra de narrativas, de discusiones que se han venido dando. Y un término, quiero comenzar contigo, Rafa, que utilizaste incluso hace unos días, una guerra híbrida. Una guerra híbrida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una guerra híbrida para enmarcar lo que se ha vivido en los últimos días, en las últimas semanas en nuestro país, con este tema del reportaje del hijo del presidente, el tema de la exhibición de los salarios de Loret de Mola, este space de Todos Somos Loret, en fin, ¿a qué nos referimos, mi querido Rafael? Mira, las guerras convencionales ya no funcionan igual y cada vez vemos menos golpes de Estado militares como los que se dieron en el siglo XX. En el siglo XX, es decir, en América Latina se vivieron cerca de 100 golpes militares y prácticamente todos fueron promovidos por los Estados Unidos. Los golpes militares, digamos, se desacreditaron mucho y entonces fueron suplidos por una estrategia guerrera nueva, distinta, que se llamó la guerra de cuarta generación, que son también llamadas, eran guerras asimétricas o guerras sin fusiles. Y estas guerras eran guerras que se centraban en embates mediáticos. Es decir, muchas de estas guerras lo que hacían es que tomaban toda una serie de procesos, emprendían toda una serie de estrategias de desinformación que buscaban básicamente desacreditar a un actor político importante, y había como pasos muy establecidos dentro de estas guerras asimétricas. De hecho, se habló mucho en la década del 2010 de lo que eran los golpes blandos, ¿no? Que eran golpes que se hacían básicamente con lo que le quedaba al viejo régimen que quería desestabilizar a un nuevo régimen. Y estos golpes blandos, pues básicamente se hacían con el cuarto poder y con mucha frecuencia con el poder legislativo, con el poder judicial, perdón. A veces con el poder legislativo.
Entonces, estas guerras, por ejemplo, el lawfare o las guerras judiciales son típicas de este tipo de guerras de cuarta generación. La guerra, ahora, yo te voy a decir, quien tiene muy actualizado esto es gente como Dilma Rousseff, que sufrió estas guerras de cuarta generación en carne propia. Y una vez me tocó platicar con Dilma y Dilma me decía, es que el término golpes blandos es un término incorrecto, porque estos golpes blandos no tienen nada de blando, son en realidad muy violentos, son en realidad muy agresivos, y tiene toda la razón. Entonces, el término de golpe blando, el término de guerras asimétricas, se está siendo reemplazado hoy en día por los teóricos por el término de guerra híbrida, que es un término que también se habla de tácticas híbridas o conflictos híbridos, y son estrategias militares. Amenaza híbrida también. ¿Perdón? Amenaza híbrida también. Amenaza híbrida. Son estrategias militares en las que se utilizan toda clase de procedimientos, se usa, por supuesto, que la fuerza convencional, incluso la guerra militar, los aparatos militares. Esto, por ejemplo, se utilizó en Bolivia contra Evo Morales, pero también se utilizan mecanismos irregulares, insurgencia, cosas como grupos terroristas. Se utilizan incluso, y esto es muy interesante para el caso mexicano, fenómenos como los de la migración. Entonces el tema de las caravanas migrantes podría ser parte, se podría englobar dentro de estas estrategias. Y por supuesto se utiliza la guerra cibernética. Y por supuesto en la guerra híbrida lo que hace estas guerras híbridas lo que hacen es que tienen un menú, digamos, de cosas que pueden hacer. Entonces manejan, por supuesto, noticias falsas, presiones diplomáticas, guerra jurídica, que es el lawfare, intervenciones del extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Estas guerras híbridas son en realidad una versión superada o avanzada de lo que eran las guerras asimétricas. Ahora, todo esto entra, por supuesto, dentro de esto que se empezó a utilizar en tiempos de George Bush, ¿no? Que eran las operaciones, es decir, estas guerras encubiertas, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que en México estamos viviendo un proceso de guerra híbrida. Es decir, se han utilizado estas estrategias en toda América Latina. Se han utilizado en Argentina contra Cristina Kirchner, se utilizaron en Ecuador contra Correa, en Brasil contra Lula y contra Dilma Rousseff. Es decir, dime por qué no se habrían de utilizar en México. Y hay pruebas muy claras de que se han utilizado en México. Por ejemplo, la campaña contra López Obrador en 2006 fue claramente una estrategia de guerra mediática. Y de hecho los actores hasta lo platicaron y lo han contado. Todo esto que vimos hace unos años, en 2018, de este video, esta serie que no se publicó acerca del populismo, es parte de una estrategia de guerra híbrida. Claro. La Operación Berlín es parte de una estrategia de guerra híbrida. Esto que hoy publica La Jornada, de que se pagan 7 millones de pesos a la semana para granjas de bots que divulgan noticias falsas que provee latinos y mexicanos contra la corrupción, es parte de una guerra híbrida. Ahora, haz cuentas, ¿quién puede patrocinar estas cosas, estas granjas de bots? 7 millones de pesos a la semana. Son más de 28 millones de pesos al mes. Estás hablando de más de 300 millones de pesos al año. Es decir, obviamente que son actores de peso económico. Y por supuesto que en estas guerras híbridas tiene su parte, en estas guerras híbridas juegan actores del viejo régimen, del régimen neoliberal. Por supuesto, la oligarquía, que ya se ha unificado en Mexicanos contra la corrupción. Tienes, por supuesto, a una red internacional de ultraderecha que se acuerpa alrededor de este organismo que se llama Atlas Networks.
Y tienes, por supuesto, a los organismos de inteligencia norteamericanos. Se acaba de publicar, por ejemplo, que a pesar de las quejas del gobierno de López Obrador, el National Endowment for Democracy, el USAID, le siguen dando dinero a mexicanos contra la corrupción. Entonces, que no me vengan a decir que es una cosa paranoica o que le estamos inventando. Los elementos ahí están y son muy claros. Claro. Mi querido Pepe, una situación como la que describe Rafael, que se ha venido entonces construyendo, no de ahora, sino que estamos hablando de un poder fáctico, un poder económico, un poder incluso internacional, que se encuentra detrás de todo este tipo de movimientos. Sí, claro, por supuesto. Es parte de lo que justamente acaba de describir con mucha precisión el Fisgón. Y yo nos quiero agregar, él comentaba que en el 2006 la campaña que vimos en contra de López Obrador pues era un ejemplo clásico pues de guerra híbrida, pero incluso un año antes, en 2005, con el desafuero de López Obrador, lo que se dio fue el primer lawfare, ¿no? Platicábamos hace unos meses con Arantxa Tirado, esta politóloga española que escribió un libro sobre la guerra judicial, y ella menciona justamente esto, ¿no? Que el proceso de desafuero de López Obrador pues fue el primer lawfare, que además fue de alguna manera exitoso en cuanto a que sí logró como un antecedente poder como un antecedente a lo que al siguiente año pues fue la campaña sucia y después evidentemente el fraude electoral. Claro que todo esto lo estamos viendo en México, lo estamos viendo desde hace muchísimos años, pero con mucho más fuerza y más claramente, evidentemente a partir de 2018, a partir de que López Obrador llega a la presidencia. Hay todo este intento por parte de efectivamente, como bien dices, los poderes fácticos que están pues casi intocados, que perdieron algo muy importante que es dominar al presidente de la República, no es cosa menor, pero que fuera de eso tienen el control todavía de todos los medios corporativos, o la gran mayoría de los medios corporativos, de diarios nacionales, de estaciones de radio y televisión, obviamente de muchísimo dinero, que solamente así se puede explicar lo que Fisgón comentaba acerca de todas estas granjas de bots, y que están orquestando todo esto desde hace, insisto, reitero, de manera mucho más específica desde hace 3 años, desde el día siguiente del resultado de las elecciones. Podías ver tú, por ejemplo, en redes sociales a diversos actores, a pues, líderes de opinión, a columnistas, a periodistas de cierto sector, empezando a sembrar esta idea de que el gobierno, que aún no empezaba, estaba meses siquiera de tomar posesión, que ya estaba incumpliendo promesas, que ya estaba siendo una decepción. Eso han mantenido, por ejemplo, esta idea de la decepción, del desencanto, del no cumplir, del ser exactamente igual que de corrupto que los anteriores, ha sido una constante en estos 3 años. El tratar de imponer esa narrativa de que el actual gobierno es igual de corrupto que los anteriores, que pareciera que ni siquiera se dan cuenta que al hacer esa acusación, pues ellos mismos están reconociendo su corrupción de décadas, y de implantar una sensación de decepción, de desencanto, para poder ir erosionando pues al gobierno actual. Eso está clarísimo y lo seguimos viendo. Hace yo un par de días veía una columna en el Reforma cuyo título era El fin del sexenio. Llevan años diciendo que este sexenio ya terminó. Y este es obviamente uno de los elementos de este tipo de guerras, pues, ¿no? El desencanto estas dos cuestiones. El desencanto, por un lado, y por el otro, todos son iguales. Y en este todos son iguales es donde está inmerso el reciente reportaje sobre la casa del hijo de López Obrador, ¿no? El tratar de equipararlo, obviamente con una narrativa muy forzada,
a, evidentemente, la Casa Blanca de Peña Nieto. Y en ese sentido, lo que comentaba hace unos días el Fisgón en la entrevista con Carmen Aristegui, el utilizar a la misma periodista que presentó el caso de la Casa Blanca, pues convenía que este mismo personaje presentara o difundiera o se uniera a la difusión del reportaje de la Casa de Houston, ¿no? Para tratar de sembrar esta idea que efectivamente en muchos sectores así fue leída, de que eran exactamente lo mismo, ¿no? En este marco aparece obviamente la figura de Carlos Loret de Mola, pero ¿de qué peso es Carlos Loret de Mola realmente, Rafa? ¿Qué representa Loret de Mola realmente? A ver, yo te voy a decir qué es lo que veo yo. Es decir, Loret de Mola tiene muy mala fama dentro del gremio periodístico. Los colegas lo han calificado como Lord Montaje, es decir, no se nos olvide que está detrás del caso de Cassés. Es decir, es un periodista con muy mala fama. Sin embargo, pues era una de las estrellas de Televisa. ¿Qué representa él? Él representa a la vieja casta periodística neoliberal que hizo fortunas increíbles en la era neoliberal. Se convirtieron en consultores de publicidad, se convirtieron en negociantes, vendían sus espacios en los noticieros, ganaban ganan cantidades industriales de dinero en la era neoliberal. Entonces representa a siguen ganando. Sí, pero no tanto. Representa, es decir, ahora ganan kilos y kilos, pero no las toneladas que ganaban antes, ¿no? Antes ganaban, era una cosa increíble, ¿no? Entonces, yo sí creo que representa a toda una forma de operación del viejo régimen, a toda una forma de hacer periodismo y, por supuesto, representa a esta visión que concebía al periodismo como un gran negocio. Eso es lo que representa Carlos Loret de Mola. Es el equivalente de los periodistas del Imparcial que se pusieron a atacar a Madero en 1911, 1913, porque estaban defendiendo unos privilegios que habían adquirido en los años, en la vuelta del siglo. Ahora, regresando al tema de las campañas contra López Obrador y contra la Cuarta Transformación, yo te recuerdo que desde que inició el sexenio de López Obrador, muchos advertimos que venía una guerra mediática sin cuartel. Muchos lo dijimos, muchos lo planteamos y la verdad no teníamos que ser profetas. Todo estaba sentado, todo el clima estaba planteado para que esa guerra se diera. Y yo sí creo que podemos diferenciar 3 grandes etapas en esta guerra. De hecho, 4, ¿no? La primera es el periodo que va desde el triunfo en las elecciones del 2018 a la toma de poder, a la toma de posesión de López Obrador. Ahí, efectivamente, inmediatamente buscaron posicionar temas que han seguido tratando de posicionar a todo lo largo de este país. Todos son iguales. Morena es el nuevo PRI. Es decir, el operativo psicológico, el mecanismo, esto acciona sobre un mecanismo psicológico que es el siguiente. La gente ha sido engañada una y otra vez a lo largo de su vida, entonces tiende a ser cautelosa a la hora de juzgar a alguien que se presenta como una esperanza. Entonces tiende a dudar de la esperanza, tiende a dudar del cambio. Entonces es una campaña que obviamente opera sobre un factor psicológico de la gente, busca infundir desánimo. Esta es la primera fase de esta campaña. Ahora, hay una segunda fase que es muy clara, que empieza en el 2018 y se extiende hasta a finales del 2018, se extiende a todo lo largo de 2019, llega a parte del 2020, que es una campaña, digamos, en la cual esta oposición se busca articular y lo que hace es que bombardea con mentiras y noticias falsas y todo eso. Pero si tú te fijas, es una campaña muy desarticulada, que básicamente lo que busca es crear un clima de desgano, de desánimo, etcétera. Sí. Es decir, el hijo de López Obrador maneja un Lamborghini, el otro hijo tiene unos tenis de marca que cuestan $20 millones, es decir, puras cosas que son increíbles, ¿no? Cosas que son falsas, ¿no? Ahora, hay una tercera fase que es muy interesante, que es la fase de la pandemia.
La pandemia a los operadores, a estos operadores de guerra híbrida, les vino como anillo al dedo, porque las situaciones de desastre tienden a sumir a la población en el miedo, en el desconcierto, y la verdad es que una pandemia, un terremoto, es decir, te mete en lógica, te mete en las lógicas de lo desconocido. Gobernar en tiempos de pandemia, como bien lo dijo Alberto Fernández, es gobernar sobre lo desconocido. Claro. No se sabe no se sabía en un principio cómo se iba a comportar el virus, no se sabía si se iba a encontrar una vacuna. Bueno, ahí, mientras que en otros países la oposición fue responsable y apoyó a los gobiernos y a los aparatos de salud, aquí vimos cómo la oposición se fue con todo contra los aparatos de salud, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Fue poner a un vocero que todos los días informaba y que todos los días contaba, y que obviamente generó una gran estabilidad, y hay que decirlo, yo creo que el gobierno hizo una muy buena campaña en términos de salud. Hizo, por ejemplo, el tema de la vacunación es muy importante, a pesar de que México tenía un alto índice de diabetes y de obesidad y de todo este rollo, pues vamos, hubo contención, es decir, no hubo tantos muertos como se podían esperar, porque esas comorbilidades, por supuesto, que ayudaron a subir la curva de mortandad en nuestro país, y sin embargo, México logró la vacunación, y el ambiente, el clima general es que, bueno, que las cosas salieron razonablemente bien. La gente está orgullosa de que la hayan vacunado, por primera vez claro. Hubo una vacunación así. Y la cuarta fase de la campaña es la que estamos viviendo actualmente, que yo creo que es una campaña que está muy bien diseñada. Es una campaña que ya busca implementar con claridad esta misma narrativa, pero con más... es una lectura, es una interpretación que yo estoy haciendo de estas campañas, pero que ya busca establecer una narrativa que está referida a la idea de que todos son iguales, de que nada funciona, porque están buscando a sus Briviesca, que son los hijos de Andrés, imagínate, entre otras cosas, porque tienen una empresa que vende artesanal, que vende chocolates, entonces la ligan a la siembra de cacao masiva del programa Sembrando Bien, cosa que es verdaderamente grotesca, es de idiotas, ¿no? Es de idiotas. O esta cosa que están haciendo con lo de la casa gris, que la quieren equiparar a la casa blanca de Peña Nieto, y IGA, que quieren hacer su empresa IGA, que es Vidanta, etc. Y además, yo sí creo que este operativo psicológico, este operativo mediático, tiene un componente personal ya muy claro. Busca tocar personalmente al presidente de la República, busca tocarlo en sus hijos. Ya se metieron con el hijo mayor, y una de las cosas que declaró Loret hace poco es, y ahora vamos por el otro hijo. Claro. Es una estrategia muy perversa. Oye, querido Pepe, ¿qué pasa del otro lado? El presidente le da combustible por la forma como reacciona. ¿Tú consideras que es correcta la forma que reacciona el presidente? El presidente, algunos consideran que está reaccionando y les está dando precisamente esa gasolina para seguir prendiendo la pradera. ¿Cuál es tu lectura de la reacción del presidente? Yo creo que la reacción del presidente es la única que puede tener, y porque además es la que le ha funcionado muy bien desde que empezó su gobierno, y que le funcionó muy bien cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Le ha funcionado muy bien. Yo creo que si no hubiera mañanera, se lo hubieran acabado desde hace muchísimos meses. Y con la pandemia, imagínate pandemia y sin mañanera, realmente los grados, los niveles de aceptación del gobierno de López Obrador estarían más bajos que los de Peña Nieto al final de su sexenio. Realmente le ha funcionado muy bien, porque además él está contestando políticamente frente a la oposición, que está actuando políticamente, pero que está actuando ante su propio desprestigio de los partidos de oposición. Están utilizando a diversos actores, entre comillas, no políticos, básicamente a sectores de la opinión pública, a generadores de opinión y a sectores del periodismo, básicamente el diario Reforma y el Universal, para hacer política. Entonces el presidente les está contestando haciendo política. Cuando estos
analistas y columnistas critican al presidente y tratan de descalificarlo diciendo que el presidente todos los días sale a atacar a los periodistas que no le aplauden, ¿no? Para atacar a los periodistas en general, realmente es una mentira, porque López Obrador no está atacando a ningún periodista, está respondiendo no a personas haciendo periodismo, sino a intereses políticos que están actuando, haciendo política en contra de él y haciéndolo de la peor manera, porque no lo están haciendo de manera directa y de manera honesta. Hace rato preguntaba sobre Loret, y el fiscal efectivamente decía, es un periodista con muchísimo desprestigio. Yo trataba de pensar a quién podría ser el periodista más desprestigiado del país y me parece que él sería del top 5, ¿no? O sea, López Dóriga y él, yo creo que se estarían peleando el primero y el segundo lugar. Y esto, uno pensaría que pareciera que es un poco paradójico que pueda funcionarles un personaje así para ser una de las cabezas de este tipo de campañas, pero yo creo que ese desprestigio mayor puede incluso hasta funcionarles, porque ya que puede perder un personaje con tanto desprestigio, realmente no puede perder más prestigio, no puede perder algo que no tiene o que perdió hace muchísimos años. Entonces realmente les funciona bien, porque finalmente lo que Loret dice, lo que Loret supuestamente informa, llega a un grupo duro que le cree y que le va a comprar cualquier historia que presente porque ratifica sus prejuicios. Dentro de todo esto hay un sector, espero no muy grande, de la sociedad, sobre todo yo creo en la clase media urbana, que está esta versión que tiene hacia este gobierno y personalmente hacia el presidente López Obrador tiene mucho de clasismo. O sea, no pueden entender por qué un provinciano que no sabe hablar bien, que pronuncia mal, que dice dijistes o aiga, que es un naco, pues, no pueden entender cómo alguien así pueda ser presidente y no pueden aceptar que alguien así pueda ser un personaje brillante o un estadista. ¿Cómo puede ser? Incluso lo ven como alguien menor a ellos, ¿no? Y estos prejuicios los alimenta un personaje como Loret. ¿Cuál es de qué está compuesto el pasto seco de esta pradera en donde pueden prender estas fake news y estas cosas como lo que difunde Loret? Pues una de ellas es este prejuicio y es este clasismo, y otra es también, lamentablemente, esta tradición lamentable que tenemos de políticos corruptos y de demagogos en el poder. Entonces, claro, hay un sector en la sociedad que no tiene los elementos para poder discernir entre estos políticos que hemos padecido durante décadas y un político que llega al poder. Para ellos, ¿cuál puede ser la diferencia entre cualquier expresidente priista o panista de los últimos sexenios y López Obrador? Finalmente, todos son iguales, según esta narrativa, ¿no? Ahí es donde prende esta serie de ideas y de percepciones que se pretenden imponer. Aquí lo importante es ver de qué manera se puede contener que no siga creciendo este fuego, pues. Mi querido Rafael Barajas, mi querido José Hernández, de verdad ha sido un placer platicar con ambos aquí en Revelaciones. No, pues al contrario, muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias por el espacio.